Hola mis queridos estudiantes de quinto de secundaria. ¿Se acuerdan? Soy el profesor Iván Valladares Cruz del área de Biología Geografía. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante, el núcleo celular y sus componentes. Empecemos con el tema. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a recordar un poco las anteriores clases. Habíamos hablado sobre la célula, su origen, los tipos de células que hay. Espero que vayamos recordando esos aspectos porque los temas que vienen y el tema que vamos a tocar hoy tienen mucha relación. Empezamos un poquito para recordarles. ¿Se acuerdan que habíamos clasificado a las células de acuerdo a su origen? Habíamos dicho que son procariotas y eucariotas. No, recuerdan bien que las procariotas no tienen núcleo, pero sí tienen presente el material genético. Y algo muy importante que no debemos olvidar, que las eucariotas sí tienen núcleo y dentro del núcleo está presente el material genético. Muy bien, habiendo tocado ese aspecto que es muy importante, nos vamos a introducir al tema de hoy que trata el estudio del núcleo. Muy bien. Continuando con el estudio ya del núcleo, la parte fundamental de la célula, nos abocamos a estudiar a este componente, como decía, vital para todas las funciones de la célula. Ya mencionemos que el núcleo está presente en todas las células eucariotas. No nos olvidemos siempre de ese aspecto. ¿Qué función cumple el núcleo en una eucariota? Básica, fundamental y sencilla. Es la de guardar el material genético que está en su interior. Recordemos bien, el material genético está condensado en fibras de ADN y ARN. Muy bien, vayamos a ver ahora los componentes que tiene este núcleo. Ya, la primera vendría a ser la membrana nuclear. Es la que envuelve, fíjense, es la que nos va a separar del citoplasma. Y también cumple la función de cuidar, proteger, por ende, el material genético. Tenemos el nucleoplasma, llamado también carioplasma. Es la sustancia que está compuesta por agua, proteínas. Y es el lugar donde se va a sintetizar el ADN y el RNA. No olvidemos ese aspecto que es muy importante. Muy bien, prosiguiendo con las partes del núcleo tenemos los poros. Fíjense, los poros nucleares. ¿Ya? ¿Dónde radica la importancia de los poros? Es por este medio, por estos canales, ¿ya? Que están envueltos de proteínas por las cuales van a ingresar y van a salir aminoácidos. Desde el interior hacia afuera. Muy bien. Entonces no nos olvidemos, va a ser el medio de transporte del núcleo. Luego tenemos la cromatina, ya también se encuentra dentro del núcleo y está formado por material cromosómico, ya. Y recordemos esto y no nos olvidemos que durante la interfase, ya, va a ser la cual va a estar compuesta de ADN, que va a estar unido a otras proteínas. Ya pasamos al siguiente componente que vendría a ser los cromosomas. Aquí tengo un ejemplo muy interesante. Ya, los cromosomas que están al interior del núcleo cumplen una función vital, pues ellos van a determinar los rasgos genéticos en el ser humano. En el caso del ser humano, ya, en el cariotipo tenemos un total de 46 cromosomas, 23 pares, los cuales se van uniendo en cromosomas homólogos y van determinando los rasgos genéticos hereditarios del individuo. Ya, el color de los ojos, la forma del pelo, la estatura, aspectos que son muy importantes. También debemos mencionar que de los 46 puede suceder que haya ¿qué les parece 45? Estamos hablando de un problema de orden genético. Puede ser una monosomía. También puede haber más de 46. Puede haber 47. Estamos hablando de una trisomía.
Un ejemplo, la trisomía del par 21, cuando se unen un total de 3 cromosomas, que va a causar el síndrome de Down. Son problemas, son aspectos que debemos interpretarlas adecuadamente, pero entendemos y conocemos bien entonces que los cromosomas siempre van a estar al interior del núcleo. Muy bien. Tenemos el nucleolo, ¿ya? El nucleolo está ubicado en la parte central del núcleo, ¿ya? Es muy importante, pues, se va a comunicar con los ribosomas. Va a ser el responsable del proceso de la división celular. Y eso recordemos, ¿ya? Entonces, vayamos ahora a ver la organización del material genético. Básicamente, de estas dos estructuras, del ADN y del ARN, ¿ya? Son ácidos nucleicos, ¿ya? Que contienen toda la información genética y están formados por nucleótidos y tienen una estructura, un esqueleto que está formada por bases de azúcares y fosfatos, ¿ya? Entonces, es muy importante ese aspecto. Para introducirnos al estudio del ADN y del ARN, vamos a entender algunos conceptos. Muy bien. Decimos, por ejemplo, que están organizadas por 2 bases nitrogenadas. Tenemos las púricas y las pirimídicas. Las púricas están formadas por adenina y guanina, ¿ya? Y las pirimídicas están formadas por citosina, por timina y por uracilo. Y como les decía, la estructura del ADN y del ARN está sostenida por un esqueleto. Y ese esqueleto justamente está formada por pentosas, ¿ya? Y por bases fosforadas, como en este ejemplo, ¿ya? Ahora vayamos al estudio, nos vamos a introducir al estudio del ADN. Como vemos en el ejemplo, el ADN está formado por una estructura de doble hélice, ¿ya? Tiene 4 nucleótidos. ¿Cuáles son esos 4 nucleótidos? Tenemos la adenina, que siempre se va a unir con la timina, ya esos nucleótidos. Reiteramos, la timina siempre se va a unir con la adenina en el ADN. Luego tenemos la citosina, que se va a unir con la guanina. Muy bien. Tenemos la guanina, que siempre se va a armar la estructura con la citosina. Fíjense, este es el orden que siempre va a mantener en la estructura del ADN estos nucleótidos. La adenina, timina, timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina. Y estos nucleótidos están sostenidos por un esqueleto. Requieren de energía y requieren de una fuerza que las pueda unir. ¿De dónde obtenemos esa fuerza? De estas pentosas, que son bases azucaradas, y de estos fosfatos, que básicamente vendría a ser el ácido fosfórico. Muy bien, esta es la estructura, la hemos explicado, del ADN. Proseguimos. Ahora vamos a estudiar lo que viene a ser el ARN, ¿ya? Es una cadena sencilla, ya no de doble hélice como el ADN. Fíjense, la estructura es distinta. Sin embargo, presenta 4 nucleótidos, ¿ya? Tenemos la adenina, el uracilo, la guanina y la citosina. Si nos damos cuenta,
se ha reemplazado la timina por el uracilo. Entonces, esa secuencia se va a mantener. Y al igual que estos nucleótidos, la estructura también va a ir. La adenina siempre con el uracilo, la guanina siempre con la citosina, la adenina con el uracilo, la guanina con la citosina. Se va a ir manteniendo esa estructura de esos nucleótidos. Muy bien. También, fíjense, está sostenida por un esqueleto, que también está formada por moléculas de azúcar, ¿ya? Y de fósforo. Como les decía, el ácido fosfórico. Muy bien. Tipos de ARN. Son 3 tipos, los más básicos. Tenemos un ARN que vendría a ser el mensajero. ¿Qué función cumple el ARN mensajero? Va a transferir toda la información del ADN. Es como si lo resumiera, toda la información, todo lo más importante. Luego lo va a transferir al ARN ribosómico, que lo va a decodificar, ¿ya? Y luego se va a transportar al citoplasma. Y luego tenemos el ARN de transferencia, que se encarga de convertirlos en aminoácidos y transportarlos por todo el organismo. Y de esa manera se puede repetir toda la información genética del individuo a las células somáticas, por ejemplo. Espero que hayamos comprendido, que se haya entendido el tema. Ahora tenemos actividad para nosotros. Muy bien, jóvenes, ha sido esto el resumen más concreto del núcleo. Espero que llevemos esa información presente, pues es muy vital entender que el ADN y el ARN cumplen una función, el de transmitir toda la información genética. Recuerden siempre repasar el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación y nos vemos la siguiente clase. Chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.